Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. El versículo para memorizar lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? La misión encuentra su origen y finalidad únicamente en Dios. Esta misión no comenzó con el llamado de Abraham, ni con el Éxodo, ni siquiera comenzó con Jesucristo en la tierra, ni con los viajes misioneros de Pablo. Esta misión comenzó con Dios mismo, cuando trajo a la existencia el universo y luego creó a la humanidad. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. En las Escrituras vemos a un Dios que intencionalmente se acerca a sus hijos y desea estar con ellos. Desde el principio establece una relación con Adán y también con Eva. Aún después de la entrada del pecado, Él continúa con su misión, pero esa misión ahora es restablecer su relación con la humanidad. Finalmente la misión de Dios se cumplirá, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y por esta razón debemos motivarnos en la labor de proclamar el Evangelio eterno al mundo, el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, el fundamento de todo esfuerzo misionero debe centrarse en una relación con el Creador y en la comprensión adecuada de su naturaleza y también de su carácter misionero, el Dios que nos tiende la mano. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos entregó en un mundo perfecto y su propósito era que viviéramos en perfecta conexión con Él, una relación centrada en su atributo más precioso, el amor. Pero para que el amor sea real, Dios también nos dio otro don precioso, el libre albedrío, la libertad de elegir qué camino seguir y también de decidir, por supuesto. Dios dio instrucciones claras a Adán y a Eva sobre el peligro y las consecuencias mortales de la desobediencia. Satanás, por su parte, persuadió engañosamente a Eva de que podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sin ninguna consecuencia negativa. Al contrario, afirmó, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. ¡Qué ilusos! Ya eran como Dios. Por desgracia, Eva decidió desobedecer y le ofreció el fruto a Adán, quien tomó la misma decisión. Por ende, la creación perfecta se tiñó de pecado. Ese momento cambió el plan y el propósito originados de Dios para el planeta Tierra, recientemente creado. La misión de salvación, que había sido planificada antes de la creación del mundo, debía implementarse ahora. Leamos Génesis capítulo 3, versículos 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Por supuesto, Dios sabía exactamente dónde estaban. Dominados por el miedo, Adán y Eva eran quienes necesitaban ver lo que estaba sucediendo, pero también necesitaban ser confrontados para que pudieran comprender las terribles consecuencias de su pecado. También Satanás debía ser derrotado. Por ello Dios comenzó al presentar su misión, el plan de redención, la única esperanza de reconciliar consigo el mundo. Sin embargo, debemos prestar mucha atención al hecho de que, antes de la confrontación y de la promesa de reconciliación, Dios fue en busca de la humanidad caída, a pesar de la situación aparentemente desesperada. Dios aborda esencialmente dos cuestiones en su pregunta a Adán: su naturaleza misionera y nuestro estado caído. Estamos perdidos y necesitamos desesperadamente la salvación. Él es quien sale a nuestro encuentro, decidido a salvarnos y a estar con nosotros. De principio a fin de la historia, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? El Dios que anhela estar con nosotros. Leamos Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Después del diluvio, el pueblo de Babel decidió reunirse en un mismo lugar para construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Dios intervino al confundir su lenguaje con el objetivo de dispersarlos por todo el mundo, tal como lo dice Génesis capítulo 11. Luego amplió su misión al llamar a Abraham, que más tarde pasó a ser Abraham.
a fin de que fuera un canal de sus bendiciones para todo el mundo. Las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes fueron múltiples, pero una se destaca por sobre las demás. Varias veces, básicamente, Dios les declaró: seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. A medida que transcurra la historia, José termina en Egipto, pero como instrumento de salvación para su pueblo. A cada paso de la experiencia de José, incluso en los momentos más difíciles de su vida, la Biblia afirma que el Señor estuvo con José. Generaciones más tarde, en cumplimiento de su misión, Dios envió a Moisés ante Faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Al enviar a Moisés, Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Una y otra vez Jehová confirmó su profundo deseo de estar con su pueblo. Dios decidió estar con sus hijos de una manera diferente. Confirmó a su Moisés su anhelo de morar entre los hijos de Israel mediante la construcción del tabernáculo y el establecimiento de un sistema muy deliberado y lleno de propósito, que apuntaría al instrumento definitivo de su misión. Jesucristo, las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para presentar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado, no tenían virtud alguna excepto en lo que se refería a Cristo, el Dios que se hizo uno con nosotros. El Antiguo Testamento presenta la manera en la que el Creador comenzó a implementar un plan mediante el pueblo que debía representar su naturaleza y su propósito ante el mundo. Todo lo que Dios hizo fue conforme a su estrategia misionera. Por medio del profeta Isaías, Dios dijo: yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio, que digo mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el deseo de Dios de estar con la humanidad adquiere una nueva dimensión. Mediante la encarnación de Cristo, lo que era una promesa en el jardín del Edén se convirtió en realidad. Leamos Mateo capítulo 1 versículo 20 al 21. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarán sus nombres Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios con nosotros, ese es Emmanuel. Dios había habitado entre su pueblo en el santuario, y ahora habitaba con él en la persona física de Jesús de Nazaret. En efecto, con el nacimiento de Jesús, Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y misión. El Hijo de Dios era plenamente humano y también plenamente divino, y es aquel que afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Dios siguió adelante con su misión y luego por medio de Jesucristo se hizo presente en la carne entre sus hijos. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, cumplió las profecías del Antiguo Testamento y según el plan divino se hizo uno con nosotros. Dios en carne humana. El Dios de la misión seguía cumpliendo su propósito. Piensa en lo que significa que el amor de Dios por nosotros sea tan grande como para venir a nosotros en nuestra propia humanidad. El Dios que sigue estando con nosotros. La vida y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios. En unos 3 años, Dios pudo revelar más sobre quién era Él, en quién consistía su misión, que en todo lo que había hecho mediante los demás métodos en las generaciones anteriores. Cristo y solo Cristo era la perfecta imagen de Dios invisible, aquel en quien habitase toda la plenitud, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Cristo la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo. Jesús mismo reveló su misión al decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Más adelante en su ministerio, cuando Jesús se acercaba a su última semana de vida, el destino final de la humanidad estaba en juego. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante esos días conectaron la expectativa del pasado con la esperanza del futuro.
Durante la celebración de la Pascua, que señalaba la liberación de la opresión en Egipto, Jesucristo, el Dios encarnado, entregó su vida para liberarnos de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo escribió: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecador por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. La muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, no su fin. Mediante su resurrección, Jesús venció la muerte y recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. En vista de esta realidad, encomendó a todos sus seguidores que hicieran discípulos en todo el mundo, con una promesa asombrosa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que volverá por nosotros. Leamos Juan capítulo 14 versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Durante su ministerio terrenal, una de las promesas más preciosas de Cristo, la bendita esperanza, refleja una vez más el deseo del Creador de estar con nosotros por toda la eternidad. Jesús afirmó: vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Según el apóstol Juan, la promesa finalmente se hará realidad, y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. La hora de la redención será completada. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. Aquí donde el Hijo de Dios residió temporalmente en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando hagan nuevas todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí encontramos el cuadro más hermoso de la redención. El Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. ¡Qué tremendo privilegio! Formar parte de esta realidad. Les habló Fabio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.